conversar sobre actualidad. Eso es una tarde monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 12:41 en la tarde. Yo soy Randall Rivera, esto es Matices. Muchas gracias por estar con nosotros en hoy es miércoles, en este tercer programa de la semana. Muchísimas gracias por acompañarnos y de una vez entro a presentarles a mis invitados de hoy. Hoy hablaremos de 5G. Así es que si quieren avisar ya a esta hora 12:41 a la ministra del MISID, o quieren avisarle a la presidenta del ICE para entender qué es 5G, pues avísenle ya, porque ya vamos a arrancar. Voy a presentarles a mis invitados de esta tarde, don Luis Salazar, don Luis Adrián Salazar, que nos acompaña hoy, ex ministro, por supuesto, de Ciencia y Tecnología, experto en el tema. Don Luis, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, don Randall, don Edwin y don Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación y aquí para servirle. No, muchas gracias. Y también a don Edwin Estrada, que es director de desarrollo de NAE, ex viceministro de Ciencia y Tecnología. Don Edwin, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Don Randall, un gusto saludarlo. Saludos también a Luis Adrián y a Juan Manuel Campos. Gracias por la invitación. Gracias por estar conmigo hoy en Matices. Y a don Juan Manuel Campos, director de ciberregulación, un experto también en este tema. Don Juan Manuel, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, y mucho gusto de compartir con ustedes, y un saludo a Luis Adrián y a don Edwin Estrada también. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Voy a empezar con la pregunta más básica de todas. ¿Me pueden explicar qué es 5G? Don Luis Adrián, usted empezando, ¿puede contarnos qué es 5G? Muchas gracias. Miren, 5G es la tecnología celular de quinta generación que permite crear una infraestructura sobre la cual vamos a tener capacidades de transmisión de información con una velocidad y anchos de banda, pues que nos permiten incorporarnos de una manera muy sustantiva y asertiva dentro de la economía digital. Vamos a poder tener posibilidades de tener una infraestructura que pues actualmente con 4G nosotros podemos conectar alrededor de 100,000 dispositivos por un kilómetro cuadrado, cuando en 5G podemos conectar 1,000,000 de dispositivos. Otra de las, vamos a poder pasar en tiempos de latencia, que es, para modo de ejemplo, lo que tarda en llegar una información de un punto A a un punto B. Actualmente con 4G tenemos una velocidad de 20 milisegundos, vamos a poder bajar a 1 o 2 milisegundos. Entonces, sin lugar a dudas, 5G es la infraestructura sobre la cual los países están sustentando el modelo de desarrollo en la nueva economía basada en el conocimiento y en el talento de las personas y las empresas. Entonces, don Edwin, prácticamente con esta explicación que nos da don Luis Adrián, es multiplicar por 10 tanto la capacidad de conexión, ¿verdad?, con el tema de los dispositivos, como disminuir en 10 la latencia. Eso nos mejora enormemente la calidad del Internet, don Edwin. Definitivamente esto va a tener un gran impacto en todos los sectores de la economía, y así es. En estos momentos, pues las personas y utilizamos el Internet pues para nuestros quehaceres diarios, etcétera. El 5G, perdón, necesariamente no es para eso, pues evidentemente va a tener una mejora en esa parte, sino más bien el 5G está relacionado con la industria. ¿Por qué? Porque al darse esas características que menciona Luis Adrián, hipervelocidad, muchos dispositivos conectados, menos latencia, eso va a crear ese entorno
para que precisamente todas las industrias del sector, de la economía, utilicen el 5G para potenciar sus procesos. Entonces aquí estamos hablando de la utilización de Internet de las Cosas, del Big Data, de la inteligencia artificial, y estamos hablando entonces aquí de aplicaciones que vienen a mejorar sustancialmente los procesos productivos y que definitivamente vienen a hacer más competitivos a todas las industrias, al país en general, pero lo más interesante y lo más grave aún es que si Costa Rica no toma las acciones en el momento justo, o sea, ya vamos a quedar definitivamente detrás y vamos a quedar estancados en el concierto de las naciones. Sí, eso ya casi lo vamos a hablar, justamente sobre la oportunidad, en el sentido de que es la oportunidad entendiéndola, por supuesto, como el momento oportuno para hacerlo. Nada más, denme un segundo aquí para quitarle un sonido que tiene la computadora. Les iba a decir, don Juan Manuel, le podrá parecer un ejemplo muy burdo, porque principalmente sirve para la industria, pero bueno, finalmente nosotros somos una industria en radio y estamos haciendo el programa hoy a través de plataformas virtuales porque están todas las restricciones sobre el COVID, ¿verdad? Entonces yo, para cuidarlos en salud a usted, a don Edwin y a don Luis Adrián, pues lo estamos haciendo virtualmente. Si yo en este momento activo el audio del Facebook, voy 8 segundos atrás más o menos. Es decir, lo que estoy oyendo es hace 8 segundos lo que yo estaba diciendo. Y eso tiene que ver con la velocidad en la que transmito a través de la red, por supuesto, y en la que se transmite por streaming. Para entender más gráficamente, digamos, este cambio de velocidad significa, entre otras cosas, por supuesto, significa entonces que con 5G yo podría habilitar ya el audio y estarme oyendo en tiempo real en lugar de 8 segundos atrás, don Juan Manuel. Prácticamente, y además hay otras industrias, Randall, que se ven beneficiadas, sobre todo los temas cuando hablamos de aplicaciones de telemedicina, cuando van a establecerse operaciones con robot, la latencia es fundamental. Un corte que no llegue a tiempo dirigido por el especialista puede causarle la muerte a un paciente. Y entonces aquí está la gran ventaja, sobre todo de que se va a llegar a zonas muy alejadas del país con la posibilidad de atenderlos en tiempo real, inclusive de llegar a un equipamiento muy importante y hacer cirugías en ese sentido. Pero usted también lo mencionaba, también la industria de comunicaciones se ve directamente beneficiada. En un estudio que sacó la SUTEL, por cierto, se menciona que de 17 industrias que detectó la 15 se ven impactadas por el avance de 5G. Es decir, y también hacen un estudio sobre Costa Rica y determinan que en Costa Rica el impacto que se va a tener, oigan, ¿en qué industrias o sectores va a estar más beneficiado el país? La administración pública, los servicios profesionales, los servicios financieros, el comercio, que son los que más aportan al Producto Interno Bruto en el país. Entonces estamos hablando de tecnología disruptiva, estamos hablando de un beneficio directo, tangente, que se puede inclusive cuantificar en el país. Dicho sea de paso, a mí me impactó enormemente leer los datos estos que le mencionaba, sobre todo porque en el estudio de la SUTEL se menciona que el impacto directo en el Producto Interno Bruto de Costa Rica va a ser de 3.310 millones de dólares. Oiga usted, 3.310 millones de dólares en una época en que estamos en pandemia, con un problema de crecimiento económico, con un problema adicional de altos impuestos y por consecuencia, ¿cuáles serían los grandes problemas que el país tendría si eventualmente no desarrolla 5G? El mismo estudio lo indica y dice que el perjuicio económico para Costa Rica rondaría entre los 4.582 millones de dólares y 7.364 millones de dólares. Oiga usted las cantidades que están de por medio en una tecnología en donde lo que hace falta son simplemente decisiones. Don Juan, ¿usted me puede pasar ese estudio? Sí, señor, con todo gusto. Cuando pueda. Pero no, entonces, inmediatamente se lo mando. Gracias, don Juan Manuel. Pero entonces significa, vamos a ver, que si yo tengo una empresa que hace teléfonos, ¿verdad? Y entonces digo, mira, ¿dónde voy a instalar yo mi operación?
Y entonces pongo 5 candidatos, porque necesito estar de esta parte del mundo por algo en particular, por los horarios, no sé. Entonces digo, bueno, América, ¿verdad? Y entonces empiezo a ver América y entonces digo, mira, Estados Unidos, ay, sí, pero bueno, ahí todo el mundo agarra armas y hace matanzas y bueno, está muy revuelto el tema político, no, ahí no. Sigo bajando, voy a instalarla en México. Digo, bueno, no, es que en México hay una buena parte del territorio que está dominada por cárteles, entonces no puedo garantizar la seguridad a mis empleados y ahí voy bajando, ¿verdad? Llego a Costa Rica y digo, vamos a ver, Costa Rica tiene estabilidad social, tiene estabilidad política, entre otras cosas, ¿verdad? Pero entonces empiezo con las desventajas y digo, bueno, tiene las tarifas eléctricas más caras de la región. Vamos a ver una vez aplicadas las normas NIF, a ver si eso baja. Además tiene cargas sociales que son particularmente altas, tiene mano de obra preparada, pero que se ha ido estacionando en los últimos años, y mira, tiene 5G, o mira, no tiene 5G, y yo necesito realmente, digamos, que mi gestión y productividad sea eficiente, entonces ya de una vez le pongo una X y bajo un toquecito más y me voy para Panamá, o me voy para Colombia, o me voy para Brasil. Ese es el tipo de cuidado, Juan Manuel, que tenemos que tener justamente a la hora de no hacer lo que decía don Edwin, en el sentido de no atrasarnos más, porque el momento es ahora. Sí, y dicho sea de paso, hay que reconocer que desde la Superintendencia de Telecomunicaciones han estado poniendo el dedo en la llaga. Ya los informes han sido emitidos desde los años 2019. En el informe que usted va a leer, que es un informe extenso del año 2020, del 9 de junio, se viene presionando al Poder Ejecutivo y al Estado en general de que tiene que haber un cronograma de asignación de espectro, porque este es un tema que en realidad no es estático, ¿verdad? Y el recurso radioeléctrico es escaso, precisamente porque son muy pocas las bandas de frecuencia que se han identificado para distintos segmentos de la industria. Y hay una lucha entre distintos fabricantes para que se determine cuál es el espectro necesario para nuevas comunicaciones. Así la radio tiene su espectro definido, así es la televisión, pero en el tema de 5G se requiere de una diferenciación muy importante. Entonces, esto es muy dinámico y se requiere que las decisiones de largo plazo sean decisiones de fomento, que eso es lo que uno no termina de entender por qué razón el Poder Ejecutivo, y hablando en general sin nombres, el Poder Ejecutivo que tiene la posibilidad de dictar fomento o dictar política pública respecto al fomento del país, de simplemente se enfrasca en una lucha de que si es posible o no es posible identificar el espectro y hacer un cronograma de adjudicación y de licitaciones que podría ser la SUTEL. Ahí es donde están los grandes contrasentidos del país. Claro, indudablemente. Don Luis Arián, no, porque iba de vuelta, don Edwin. Sí. Nos preguntan en Facebook, dice, es que el 5G el 5G casi no tiene rango, solo como 500 metros y cualquier obstáculo lo corta, porque es un tipo de onda muy sensible que es muy fácil de interferir, entonces se tendría que poner antenas prácticamente en cada edificio del país. O sea, esto es un problema legal grave. Don Edwin, ¿a usted qué le parece ese comentario que nos hacen en Facebook? Bueno, vamos a ver. Aquí primero hay que dejar claro que ese es un tema tecnológico. No puede ser ideologizado o no puede ser politizado. Definitivamente nosotros tenemos que tomar decisiones apegadas a la ciencia y a la técnica. Ahora, sobre la pregunta concreta que hace la persona que nos escribe, bueno, hay distintas bandas que tienen que ser utilizadas. En el caso de 5G se utiliza lo que coloquialmente se denomina bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Entonces, las bandas bajas son aquellas que, por ejemplo, la banda de 700 es aquella banda que sirve para zonas rurales. ¿Por qué? Porque tiene una cobertura muy amplia, ¿verdad? Y no tiene una potencia, digamos, una capacidad tanta como tienen las otras bandas. Entonces sirve, por ejemplo, para zonas rurales en las cuales pues son extensiones amplias y no hay tanta densidad de población. Vamos con las bandas medias y altas. Estas sí son especiales para zonas, por ejemplo, que tienen mucha población o mucho tránsito. Entonces pensemos como una banda en la ciudad de San José. Efectivamente, la cobertura no es muy amplia, pero la capacidad que tiene es enorme y precisamente en estos casos la capacidad es importante por definitivamente el trasiego de datos que se está dando debido a la cantidad de personas también que están transitando en ese momento, que están viviendo, o la cantidad de industrias que están ahí.
Y con respecto al tema de las radiobases, ¿qué es lo que hablan de las torres o los postes? Bueno, definitivamente sí se requiere más. Sin embargo, estamos acostumbrados a ver las antenas, a ver los postes, no necesariamente es este tipo de dispositivos, porque ustedes se preguntarán, por ejemplo, cómo una ciudad como Seúl, como Tokio, como Nueva York, México, que son densamente pobladas, pues los que han tenido oportunidad de estar ahí no verán postes cada 50 metros. Entonces, claro. ¿Cómo se resuelve este problema? Este problema se resuelve poniendo dispositivos en los edificios. Entonces, precisamente es importante que los edificios sean dispuestos para este tipo de posibilidades. Y al día de hoy es uno de los grandes retos. ¿Por qué? Porque muchos edificios, principalmente públicos, más bien muchas instituciones, han alegado que no están autorizados para poner a disposición estos servicios, los edificios. Entonces, precisamente, hay que habilitar este punto y antes de mi salida del viceministerio dejamos redactados un proyecto de ley precisamente para habilitar a las instituciones públicas a que faciliten sus instalaciones. Bueno, no las faciliten, sino que también tiene que tener un cobro de un canon, porque tampoco es gratis. Entonces, repito, si bien es cierto, hoy estamos hablando de espectro radioeléctrico, que es lo que urge recuperar en este momento, definitivamente hay otras acciones que tienen que realizarse, como en este caso la puesta a disposición. Y aquí podemos hablar de muchas cosas más. Reglamentos municipales, que hemos hablado mucho, que no son simétricos, que muchas municipalidades tienen retos, que hay municipalidades como la Municipalidad de Limón que al día de hoy no tiene un reglamento. Estamos hablando 12 años después de la apertura del sector de las telecomunicaciones. Pero, repito, esas son cosas, son retos tecnológicos, técnicos, que se pueden solventar y no es una justificación, repito, para tomar decisiones basadas en esos temas que técnicamente se pueden resolver como indicaba anteriormente. Doña Jania Vega, que es miembro del Consejo de la SUTEL, nos está escuchando, un saludo para ella y nos escribe en Facebook, son varias decisiones en paralelo, algunas de ellas las nombró don Edwin. Reforma el Plan Nacional de Frecuencias para asignar frecuencias, recuperar las frecuencias, instruir un concurso, generar la política pública para tema de infraestructura y las nuevas brechas digitales. Don Luis Adrián, ¿a usted qué le parece los retos y el tiempo, además, que tendremos que invertir entonces para estar listos para habilitar esta tecnología, don Luis? Mire, lo que más debe ocurrir es tomar la decisión. Y yo en esto quiero ser lo suficientemente enfático. Desde el 2018, cuando asumí como ministro y en compañía de mi amigo don Edwin Estrada, nosotros fuimos claros en que el tema de 5G debía ser una prioridad país, porque es un bien de manial del Estado y nosotros tenemos que garantizar el uso eficiente del espectro, porque si no, el país podía quedar en un limbo, como está quedando en este momento si no toman decisiones, en el cual no nos incorporemos a la economía del conocimiento, a la economía digital, donde se produzcan todas las afectaciones que don Juan Manuel hace un rato mencionaba. Y entonces hubo un acto político que fue el lanzamiento de la Estrategia de Transformación Digital, donde no solamente dentro de los documentos del Plan de Distribución de Frecuencias, del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, sino en la Estrategia de Transformación Digital, en su eje número 6 se habla, página 50, de la ruta 5G. Ahora, claramente, a partir de ese instante, pues se debía de seguir los informes que emitía la SUTEL, la Contraloría General de la República, etcétera, para poder recuperar todas aquellas bandas que no estuviesen siendo utilizadas y rápidamente. En telecomunicaciones, imaginémonos que hay una carretera, y es el ejemplo que yo pongo, en la cual tiene diferentes carriles y por uno viajan motos, por otros carros, por otros buses, y resulta que en telecomunicaciones es igual. Para modo de ejemplo, el espectro, en cada uno de esos carriles viajan diferentes tipos de normas y diferentes tipos de comunicaciones. La banda de 2.6 GHz y la banda de 3.5 GHz son las bandas que se requieren en este momento para poder nosotros potenciar el tema de 5G. Y esas bandas están en manos del Grupo ICE. Ciertamente, lo más importante de esto, y donde nosotros empezamos a poder gestar un proceso de conversación con el ICE para poder tener la recuperación de esas bandas, porque eso hay algunas formas de hacerlo, o sea, está si lo legalizamos y nos da un montón de años y eso es terrible, o si llegamos a un mutuo acuerdo.
hasta, y aquí quiero ser enfático, el señor viceministro actual cometió una imprecisión el día domingo en el programa Estado Nacional en Canal 7 de doña Liliana Carranza, cuando dijo que esta negociación se había, estoy parafraseando, no sé las palabras exactas, cortado en el 2019, lo cual no es cierto. Y no es cierto porque incluso hasta donde nosotros seguimos, porque sabemos de la importancia que esto tenía y la necesidad de poder implementar, abrir el proceso de esta ruta 5G, la última nota que yo tengo, copia, que se la enviaron al señor don Edwin Estrada, era de febrero del 2020, donde nos pedían 2 meses. Entonces, para poder hacer el estudio requerido por parte del ICE y poder empezar y terminar la negociación. Entonces, yo quisiera aquí nada más redundar con algo, don Randall y compañeros. Mire, la idea es que potenciemos todo el sector, o sea, este es un mercado abierto, existe un modelo donde hay un regulador, donde hay un rector, donde hay un sector empresarial, y ahí el ICE tiene que estar total y completamente empoderado, al igual que las otras empresas, pero requerimos de que ese espectro pues esté a disposición para que mediante los procesos que están establecidos por ley, pues se saque a concurso y todos tengan la posibilidad. Y termino diciendo esto, de participar, y termino diciendo esto, si hoy se pudiera llegar a un acuerdo y recuperamos hoy, y entonces se dice, ok, las frecuencias se recuperan hoy, duraríamos entre 1 año y medio y 2 años para que esas fueran dadas las concesiones a quienes participen. Entonces, no es un tema de que se devuelven y podemos empezar mañana con 5G, y de ahí la necesidad de poder tener acciones concretas y en el instante, porque ya tiempo no hay. Sí, de hecho, déjenme nada más activar la cámara, discúlpenme, porque aquí algo me pasó con mi cámara. De hecho, y esa es la redacción por atrás, ni siquiera se den cuenta en el desorden que acaban de ver. Vamos a ver, para hacer el ajuste, un momento, cámara frontal, ya, ahora sí, todo el desorden de la redacción. Don Luis, ¿a quién le toca instalar la infraestructura 5G? No, la infraestructura 5G la instalan los diferentes operadores que tengan la adjudicación para eso, ¿verdad? O sea, recuerde que una de las cosas aquí, y qué bueno que me hace esta pregunta, porque vamos a ver, para que haya inversiones en telecomunicaciones, se ocupa dotar a las empresas de seguridad técnica y jurídica. Y además de eso, esa seguridad técnica y jurídica se da a partir del regulador y del rector, porque tenemos un modelo muy bien consolidado. Entonces, cuando estos se adjudican las frecuencias o los segmentos de frecuencias que no están siendo utilizados en este momento, es que nosotros podemos tener la oportunidad de que las diferentes empresas empiecen sus despliegues de infraestructura. Cabe hacer notar, y nada más para ponerlo en el tintero, por eso es que también estoy en desacuerdo en que se quite el 30% de las utilidades, como anda una idea por ahí, al Instituto Costarricense de Electricidad, porque al igual que es importante que se ponga espectro para que otros proveedores puedan participar, también es importante de que el Instituto Costarricense de Electricidad tenga una estrategia clara, total y completamente definida, y que tenga el flujo de caja, porque además de esto, las inversiones en tecnología 5G son intensivas en capital, tenga la posibilidad de poder hacer el despliegue de infraestructura con todas las posibilidades competitivas que requiere un mercado tan dinámico como es el de 5G. Don Edwin, en términos legales y en compromisos internacionales, vamos a ver, hay una... para ilustrar un poco, por ejemplo, hace muchos años se llegó a la conclusión de que el concepto salud, ¿verdad?, no es solo ausencia de enfermedad, sino es la promoción del bienestar. ¿Okay? Eso hizo que cambiara, digamos, la concepción de los estados a la hora de garantizarle salud a sus ciudadanos. Es decir, ya no era solo atenderlos si estaban enfermos, sino propiciar, digamos, un paso más allá propositivo. En el caso de Internet, siendo un bien que indudablemente ha cambiado el mundo, estando a las puertas de la revolución 4.0, estamos obligados como Estado a no solo, digamos, garantizar algún Internet, sino
a garantizar el mejor Internet en la capacidad que podamos y además en garantizarle a las operadoras que decidieron venir a Costa Rica que si ellas apuestan a eso como servicio al cliente van a tener la infraestructura necesaria, don Edwin? Claro, don Randall, esa pregunta, una respuesta bastante amplia. Bueno, yo quisiera empezar diciendo y recordando que las telecomunicaciones no son un fin en sí mismo, sino más bien en todo el sistema y el sector de las telecomunicaciones, el centro del sistema es el usuario, es el habitante. Y precisamente por eso que usted me está diciendo, porque anteriormente pues habíamos visto cómo usábamos las telecomunicaciones, pero hemos visto cómo se ha ido incorporando a cada uno de los aspectos de nuestra vida y cada día la utilizamos más y para diferentes factores. Entonces, definitivamente ahí, por medio de las telecomunicaciones, por medio del Internet, se vienen a resguardar muchos otros derechos fundamentales, situaciones y oportunidades. Entonces, el Internet es tan importante en este momento que, como lo era, digamos que hace 100 años, aprender a leer y escribir. La persona que sabía leer y escribir hace 100 años era lo que le abría las puertas. Al día de hoy es el acceso a Internet. Pero bueno, no solamente el acceso, sino también hacer un uso apropiado, un uso seguro, un uso responsable, pero sobre todo un uso productivo. Entonces, definitivamente, y bueno, y eso lo vimos con la pandemia, que el Internet es la columna vertebral y prácticamente era lo que hacía posible que siguiéramos trabajando, que siguiéramos estudiando, o al revés, el que no tenía no lo podía hacer. Entonces, a partir de esta situación fáctica que estamos hablando, definitivamente sí, el Internet y por ende también el espectro radioeléctrico, que es uno de los recursos que se utilizan para poder brindar el Internet, y la misma ley lo establece, es un recurso escaso y estratégico. Y por ser un recurso escaso también debemos hacer un uso eficiente. Y bueno, esto, como digo anteriormente, eso es un tema técnico. Sin embargo, bueno, ya Costa Rica escogió los instrumentos. Costa Rica escogió la apertura del sector de las telecomunicaciones. ¿Para qué? Bueno, para crear oportunidades a las personas, para mejorar la competitividad, para que las personas podemos utilizarla. Entonces, a partir de este modelo que ya está aprobado en Costa Rica, a partir de una aprobación de un tratado de libre comercio, entonces definitivamente el Estado costarricense está en la obligación, primero, de crear el entorno habilitador para que aquellas empresas que han venido a trabajar porque el Estado los llamó por medio de una concesión a dar servicios, puedan desplegar la infraestructura de telecomunicaciones y poder dar los servicios que requiere la población. Definitivamente tiene que hacer lo necesario para que el uso de espectro sea de manera eficiente. Y como estamos hablando también de un mercado de competencia, entra entonces el tema de competencia. Y recordemos también que Costa Rica estamos a las puertas y esperemos que muy pronto se vote en segundo debate la adhesión a la OCDE. Y en el marco de la OCDE, uno de los puntos principales es el tema de competencia, además de todos los temas técnicos. Entonces, sumado a estas cosas que le estoy diciendo, definitivamente sí, es obligación del Estado por los instrumentos internacionales que se han aprobado en este país hacerlo. Pero también, don Randall, más que temas legales, sino por temas éticos, temas morales. ¿Por qué? Porque precisamente, repito, el acceso o no al Internet es lo que está creando las oportunidades y no podemos en este momento. Se quedó Edwin por ahí. Yo quería agregar algo, Randall, con relación a lo que estaba exponiendo don Edwin. Entonces, el suelo tiene que estar parejo. El suelo tiene que estar parejo. Por eso. Gracias. Okay, con gusto, Edwin. Don Juan Manuel, adelante. Ahí hubo un problema de latencia, entonces. Sí, señor, completamente. Ocupamos 5G, ¿ah? Pero necesitamos 5G ahí. Bueno, don Edwin estaba preocupado de que no le escucháramos. Le escuchamos todo, excepto los últimos 4 segundos, don Edwin. Ok, pensé que iba a ser los últimos 4 minutos. Ay, guarde. No. Definitivamente las decisiones tienen que tomarse ya, porque como decíamos, en temas de telecomunicaciones es muy rápido que se van haciendo los cambios. Lo que quería agregar es lo siguiente. Resulta que en nuestro país, inclusive la Sala Constitucional, ya en un voto histórico, definió lo siguiente, se los voy a leer textualmente. En este contexto de la sociedad de la información o del conocimiento, se impone a los poderes públicos, en beneficio de los administrados, promover y garantizar en forma universal el acceso a estas nuevas tecnologías. Entonces, esa sentencia que es de aplicación erga omnes, quiere decir que se aplica a cualquiera.
está vigente y la Sala Constitucional ya lo definió hace varios años con ocasión de algún amparo que se presentó por ahí. Pero también es justo reconocer un poco el por qué estamos en los cuellos de botella de hoy. ¿Verdad? Hemos hablado mucho del ICE, hemos hablado mucho de lo que ha sucedido, pero lo cierto del caso es que si volviéramos a ver para atrás, que a veces es muy fácil, y ver el camino recorrido, nos podemos dar cuenta de que el país tomó decisiones sensatas, como fue el tema de la apertura, pero también tomó algunas decisiones que eventualmente nos están teniendo hoy en jaque mate, o en jaque por lo menos. Cuando se da la apertura en el año 2008 y se promulga la ley de telecomunicaciones y se instituyen todas las autoridades de gobierno, la misma ley de telecomunicaciones presenta en uno de sus transitorios la posibilidad de que todos los operadores puedan adecuar sus títulos habilitantes y adecuar sus frecuencias. Esto significó que en aquel momento, en el gobierno de don Óscar Arias Sánchez, el ICE hizo lo que tenía que hacer, fue adecuó sus títulos y se asignó todas las frecuencias que estaban explotando, bueno, que tenían concesionadas en ese momento. ¿Qué sucede históricamente a partir de ese momento? Que simplemente prácticamente el 80% de todas las frecuencias disponibles en operación comercial quedaron en manos del ICE. Y el detalle del ICE en ese momento era que debería de tener, además de un recurso valiosísimo, la posibilidad de explotarlo, cosa que no ocurrió. En el informe que le mando, que le mandé ahí, el 05071 de la SUTEL, se señala con claridad el por qué es necesario empezar a rescatar frecuencias. Porque de todas las que están identificadas, sobre todo candidatas en el mundo para los servicios de 5G, el 100% están en el ICE. Y entonces resulta que uno de los elementos que habla la misma sala, que hablaba Edwin en el sentido de tener una competencia, y ojo, aquí no significa sacar al ICE. O sea, aquí no estamos proponiendo, por lo menos yo no estoy proponiendo sacar al ICE. Aquí lo que se está proponiendo es de que el índice de competencia, que viene también en ese informe, alcance para todos. Y si el ICE tiene las frecuencias que las está utilizando para otros servicios y no para los últimos adelantos de la técnica, estamos haciendo un desperdicio para el país y teniendo un impacto negativo. Y obviamente que eso sí nos tiene que preocupar a todos. Y aquí es donde la ley de telecomunicaciones, y con esto cierro, tiene la posibilidad en el artículo 22 de hacer reasignaciones de frecuencias o reasignaciones de concesiones, en este caso. Y caben tres posibilidades: dictar normas para la concentración de espectro, reasignar el espectro correspondiente si hay nuevas tecnologías, y también prever la posibilidad de indemnizar, eventualmente, si fuera el caso. Claro, el mutuo acuerdo también está dentro de lo posible, y ese mutuo acuerdo fue el que aplicó el Estado en el momento de hacer la apertura móvil, porque todas las frecuencias móviles estaban en manos del ICE. Y obviamente que ese fue un paso dado en la dirección correcta como país. Entonces tenemos que eventualmente tener la claridad necesaria de que el rumbo lo tenemos que hacer, lo tenemos que marcar todos. Y don Randall, nada más tal vez para intervenir, porque don Juan Manuel dijo algo esencial. Aquí bajo ningún motivo se está pensando, o sea, que el ICE debe quedar fuera. No, o sea, es que exista una distribución para que todos puedan competir, porque es un mercado en competencia. Entonces, al igual de que de que se libere espectro para que otros competidores puedan llegar y ese mercado en competencia dinámico y así definido en el modelo, pues avance, también yo creo que no, a mí me preocupó mucho un día de estos que oí me contaron de unas declaraciones de alguien en el ICE que dijo que 5G era una moda. O sea, eso es terrible. No es alguien, pero don Luis, no es alguien, es que es la presidenta ejecutiva del ICE. No, pero ella no fue la que dijo lo de la moda. La gerente. Ok. Entonces, ahí cuando o sea, el ICE en este momento tiene que tener sus baterías, su estrategia direccionada hacia el tema de 5G, es que hacia ahí va el mundo. Si no, pues vamos en la dirección correcta. Y hay señales tan complejas como que pues se dice que se va en la dirección correcta, pero se le quiere quitar también un 30% de las utilidades. Yo a veces no entiendo cuál es esa política pública, porque entendamos algo. Política pública es decisión país. Y también tenemos que entender algo. Y esto todos, o sea, aquí estamos, usted y yo que no somos abogados, pero está don Edwin y don Juan Manuel, que son abogados. La política pública la define el Poder Ejecutivo. No la define ningún operador, ni la define otra persona. La define el Poder Ejecutivo, y eso es, en este instante, temas que
están al alcance de decisiones. Don Randall, sí, don Edwin, adelante. Randall, en la misma línea, Randall, claro, por eso yo insisto en que ese tema se tiene que mantener desde el punto de vista técnico. Y le voy a dar algunos ejemplos, porque le voy a decir, aquí la idea no es sacar a nadie, es cumplir con los objetivos de la ley. Cuando estamos en una competencia abierta, hay que dársele las mismas posibilidades y condiciones a todos los operadores, precisamente. Entonces, a partir de ahí, reitero, aquí la idea no es sacar a ningún operador, pero yo le voy a decir una cosa, técnicamente es imposible que un operador ocupe los 200 MHz, ocupe 200 MHz en la banda 3.5, eso es imposible, y le voy a dar algunos ejemplos. Pensemos en Brasil, por ejemplo, que bueno, sí estamos atrasados nosotros porque vemos cómo diferentes países de América Latina ya han ido tomando decisiones. Entonces, imagínense, por ejemplo, en Brasil, que ya están trabajando en los términos de la subasta, que ya fueron aprobadas, y en Brasil, estamos hablando de un país de 200 millones, 210, 220 millones de habitantes, un país con más de 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial. Y ellos estaban aprobando bloques nacionales para cubrir todo eso en 80 megas. O sea, estamos hablando de 80 megas para Brasil. Por ejemplo, para Chile también. Chile, que ya se adjudicó la banda 3.5 en el mes de febrero del 2021. Estamos hablando que a nivel nacional también, bueno, Chile no es tan grande como Brasil, ni tiene tanta población, pero es un país grande, más grande que Costa Rica. Entonces, Chile, la que se aprobó fue 50 MHz y 4 bloques de 30 MHz. Entonces, sume usted. Entonces, repito, técnicamente es imposible hacer un uso por un solo operador. Entonces, aquí la idea es, lo que queremos es cumplir con la ley. Don Randall, cumplir con la ley es lo que queremos, porque si usted revisa la ley de telecomunicaciones, la ley de fortalecimiento, el Tratado de Libre Comercio, el convenio de la UIT que Costa Rica se suscribió y por ende es ley de la República, bueno, con rango de tratado internacional. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es que se cumpla con la ley, que se haga un uso eficiente del espectro, y como estamos en un mercado de competencia, que también es uno de los temas baluartes de la OCDE, repito, y que estamos a punto de incorporarnos, que se tiene que cumplir con todos esos preceptos, porque si no, entonces, ¿para qué? Vamos a meternos a la OCDE, ¿para qué? Abrimos como país a una competencia si a la hora de operativizarlo no lo vamos a hacer. Hace 2 horas estaba leyendo un informe que emitió la OCDE hoy sobre Costa Rica. Y una de las recomendaciones es habilitar de inmediato toda la legislación referente a la competencia. Pero yo, y discúlpeme, don Juan Manuel, pero hay algo que no entiendo, la ignorancia me gana en eso. Y disculpen que ponga un ejemplo tan burdo, pero creo que la mayoría lo podríamos entender con más facilidad. La SUTEL es el árbitro del partido entre operadoras. Entonces, digamos, hay un equipo de fútbol que nunca jugaba con nadie. Ese equipo de fútbol se llamaba el ICE. Solo entrenaba y hacía colectivos y entrenaba, pero nunca jugaba con nadie. En 2007 decidimos que podía jugar con más gente, ¿verdad? Entonces pusimos un árbitro y el árbitro es la SUTEL. Y hay una FIFA, que es el Poder Ejecutivo, digamos, que es el que ordena desde ahí. Pero resulta que cuando los equipos van entrando a la cancha, uno siempre ve que el que lleva la bola es el árbitro. Es decir, el árbitro pone a jugar. Okay. Aquí es como si uno de los equipos, el ICE, tiene la bola. Entonces el árbitro tiene que estar diciendo, vamos a jugar, pero hey, traiga la bola para que juguemos, que presta la bola para que juguemos, para que los otros equipos puedan jugar en iguales situaciones, porque realmente yo no entiendo por qué en un mercado abierto, aunque el ICE sea el operador dominante, pero no es el rector de las telecomunicaciones, las frecuencias están en manos del ICE. La bola la tiene el ICE y el árbitro entra, pita y tiene que esperarse a que el ICE le preste la bola para poner a jugar el partido, don Juan Manuel. Bueno, es un tema delicado, pero muy bien explicado. En nuestro país partimos a partir de la legislación de telecomunicaciones y en particular del CAFTA, definimos cómo iba a ser la organización institucional en el país. Y por una serie de situaciones que se presentaron, determinamos que el árbitro, que era la SUTEL, iba a tener una serie de competencias limitadas, incluyendo la posibilidad de que no podía otorgar concesiones. Y esta sí le tocaba al Poder Ejecutivo. Pero también definimos que dentro de este marco legislativo había que hacer una valoración de todas las frecuencias para otorgar las adecuaciones y que la gente pudiera explotarlas.
ahí por lo menos, digamos que algunas legislaciones lo que hicieron fue borrón y cuenta nueva. Y dijeron, ¿saben qué? Aquí lo que hay que hacer es empezar a concursar. Pero la transición costarricense fue una transición suave. Y ahí también se estableció en la misma legislación la potestad del Poder Ejecutivo de establecer normativa con relación a la concentración de espectro, precisamente porque uno de los pilares del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es la competencia. Ni más ni menos, lo que hemos venido explicando. De ahí que es un incentivo para todos los operadores que eventualmente se les garantice seguridad jurídica en un ambiente de sana competencia, en donde sí tenemos un detalle muy curioso, y es que el Estado participa como dictando política pública, como regulador de telecomunicaciones, pero también con un operador, bueno, con dos operadores estatales. Uno de ellos, que es Radiográfica Costarricense, que prácticamente dejó de ser operador, a pesar de tener una ley que lo obliga a hacerlo. Entonces, uno no se explica por qué este tipo de decisiones equivalen a aquel cuento de cuando estábamos chiquillos, de que decía el que llevaba la bola a la hora de hacer la alineación, era de cómo vamos a alinearnos, de yo hay 10 más, decía, ¿verdad? Es básicamente como de yo tengo la bola, yo me la llevo y yo juego. Pero lo cierto del caso es que la normativa que actualmente tenemos en este momento da la posibilidad de rescatar las frecuencias, de dictar normativa de concentración, de ponerse a negociar de cara al futuro del país, del futuro de lo que se pretendía con el Bicentenario. Vean ustedes qué dramático que en este momento estemos discutiendo sobre temas de fomento, sobre temas de futuro, sobre temas de inversiones, sobre el impacto en el Producto Interno Bruto. Está más que demostrado por un montón de estudios que el 10% de la ampliación de banda ancha impacta directamente el Producto Interno Bruto en países como Costa Rica. O sea, ¿cómo no vamos a fomentar esto? O sea, es un contrasentido, y que todavía, digno de ponerlo en el debate, nos propongan que hay que seguir definiendo si Costa Rica entra en el 5G o no. Eso no es discutible por un operador. Eso no tiene que, ni siquiera tiene que proponerlo, porque es un tema de política pública. Este es un tema que ya está establecido en la ley y que por tanto simplemente se tiene que ejecutar. Si nosotros enlazamos este tema con el Tratado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el artículo 44, dice ni más ni menos que el recurso radioeléctrico es escaso y tiene que explotarse con los últimos adelantos de la técnica, en línea con lo que dijo la Sala Constitucional. Creo que no debería de haber más discusión sobre este tema. 1:22. Saludos a Daniel, que es un fiel oyente de Matices, que dice que ahora va a oír Matices más tarde a través del podcast, pero que es el hermano de José. Y José es un muchacho que me salvó el fin de semana con una cosa del carro, y que cuando llegó me dijo, mi hermano todos los días lo oye. Así es que a Daniel, que nos está escribiendo por Facebook, un abrazo para él. Don Luis, ¿usted sabe en qué usa el ICE esas dos frecuencias que tiene? La de 3.5 y la de 6, creo que fue las que me dijo. No, la de 2.6 y la de 3.5, ¿no? Bueno, ok. No saben qué. O sea, lo que sí sé es que hay informes de la SUTEL que dice que o están subutilizados o el lenguaje técnico no lo sé. Yo estoy seguro que don Edwin o don Juan Manuel me pueden ampliar en eso, pero que ciertamente no se están utilizando. Por ejemplo, la banda de 3.5 se utilizaba antes para unas soluciones que se dan de WiMAX, que ya no se están usando. Entonces, en este momento no sé en qué se están utilizando. Okay. Creería que no se están utilizando, que no se están utilizando en su totalidad. Yo sí quisiera ampliar esto que usted preguntó, Randall, porque en el informe de SUTEL sí se dice, y si me permite se lo voy a leer. Vea lo que dice y qué grave lo que se dice. Eso sí, debe señalarse que la utilización actual de estas bandas es diferente de la implementación de sistemas IMT. Por un lado, para la banda C, el grupo ICE mantiene la operación de un sistema legado antiguo con tecnología WiMAX que no comercializa desde el 2017. Y por otro lado, la banda de 26 gigas la ha reportado sin uso en varias ocasiones ante las consultas del regulador. Por último, debe señalarse sobre el espectro. En bandas milimétricas, específicamente en las bandas de 26, el ICE tiene asignado el 61.5% de las bandas satelitales, aunque la ha reportado sin uso en múltiples ocasiones. ¿Cómo es posible que el país se dé el lujo de esto?
O sea, sí, desperdiciarlas. Es increíble. No solamente la cantidad de espectro que tiene el operador, sino la no inversión en la explotación de estas frecuencias. Y lo peor del caso es que, bueno, no lo estoy diciendo yo, lo dice un informe de la SUTEL que se le mandó al Poder Ejecutivo para que tomara acción sobre este tema. Y me parece que en este momento son horas de las decisiones. Aquí no cabe ni siquiera preguntarse qué vamos a hacer. Hay que ejecutar lo que se ha establecido en el informe técnico. Don Randall, aquí, si me permite, yo creo que es importante aclarar que ya los instrumentos legales existen. Aquí lo que tiene que haber es, primero, voluntad política de un lado y también un proceso de coordinación, tal y como la Contraloría General de la República lo ha dicho. Porque también hay informes de la Contraloría General de la República del año 2012 que pide pues concluir, y es un proceso que sí se ha venido haciendo. Otro tema importante, hay que recordar también el voto de la Sala Constitucional del año 2009, que fue muy importante, que ahora Juan Manuel lo nombró, y que en aquel momento le daba un tiempo, un plazo perentorio al ICE, al Poder Ejecutivo en ese momento, para poner a disposición las frecuencias y que pudiera abrirse, y bueno, estamos prácticamente ahora en una situación parecida. Porque aquí también, don Randall, hay algo que aclarar y hemos venido hablando, por ejemplo, de la Costa Rica usuaria de los servicios de telecomunicaciones y de la Costa Rica usuaria del 5G, que definitivamente es importantísimo, pero también hay que recordar que hay una Costa Rica industrial. Existe en este país una industria de software que genera empleo, que exporta productos a Asia, a Europa, a Estados Unidos, que en estos momentos está viendo limitado la posibilidad de crear productos relacionados con 5G, porque ya hay empresas que han perdido negocios y están pensando irse a otros países. Y bueno, a otros países, por ejemplo, como Nicaragua, y así lo han manifestado. Nicaragua, que es el tercer país más pobre de Latinoamérica. Entonces, vemos ya cómo los empresarios, repito, que están creando esos empleos, que están creando esos productos que definitivamente van a impactar en el Producto Interno Bruto, como decía Juan Manuel ahora, porque hay datos duros del Banco Mundial, hay datos duros del Banco Interamericano de Desarrollo sobre cómo los indicadores van aumentando conforme hay penetración de Internet. Y bueno, y una gran oportunidad, don Randall, aquí es los trabajos que se pueden generar en zonas rurales. ¿Por qué? Porque ya la gente, utilizando todos estos, ya no tienen que trasladarse a vivir a San José, porque, bueno, ya entramos a la era del teletrabajo. Entonces, para las zonas rurales, para aquellas zonas en condición de vulnerabilidad, donde hay muchas personas en condición de vulnerabilidad, es una gran oportunidad. Y repito, y vuelvo a insistir, este no es un tema ideológico, no es un tema político, es un tema técnico y que tiene que resolverse como tal. Claro, pero a mí ahora se me paró el pelo cuando alguno de ustedes dijo que había varias opciones para recuperar esas frecuencias. Creo que fue don Juan Manuel. Una de esas era legalizar, o don Edwin, legalizar el proceso, que eso nos llevaría muchos años. Y entonces, teniendo claro que es una decisión política, el impulso, el primer empujón es una decisión política, me fui a ver cuál era la promesa que el presidente de la República nos había hecho sobre esto. Tengo en la mano el plan de gobierno del presidente de la República cuando era candidato del PAC. En la página 166 dice: en la sociedad de la información, el Estado debe propiciar los avances tecnológicos y científicos, al tiempo que los aprovecha como un medio para alcanzar el desarrollo de sus objetivos como país, y busca prepararse y adaptarse a sus nuevas realidades sociales producto de esos mismos avances, de manera que el Estado se convierta en un facilitador de ciencia y tecnología en sentido amplio. En los últimos años, la aparición de nuevos conceptos como el Internet de las Cosas, el Big Data, la impresión 3D, bueno, y algunos otros, vienen cambiando desde la manera de hacer negocios hasta la manera en que las personas trabajan y se relacionan. Como Estado y no como sociedad debe existir una preparación para ajustarse a ello, caminando hacia la Costa Rica del siglo XXI. Entonces yo creo, digo, si el presidente cumple la oferta que hizo, digo, bastará con que el presidente llame a quien él nombró, que es la presidenta ejecutiva del ICE, y diga, hey, devuélvanle las frecuencias al MISID para que empiece esto. Don Edwin, lo vi con ganas de hablar, ¿eso es tan sencillo como lo estoy diciendo? Vamos a ver, es que sí, es importante acá, y tal vez mis compañeros me permiten, porque, vamos a ver, yo trabajé en el Viceministerio de Telecomunicaciones desde el 2009, entonces viví en primera línea la primera devolución de espectro.
Y le voy a decir nada más una cosa, nunca se me olvidará la fecha, 18 de diciembre del año 2009. Ese mismo día, ¿qué pasó? Se firmó la devolución. Ese mismo día se firmó la devolución y ese mismo día se estaba yendo para la SUTEL, bueno, en este caso para la Imprenta Nacional, para publicar la instrucción de apertura del primer concurso. Todo eso, don Randall, en un mismo día, y ahí están los expedientes que pueden reflejar eso. Entonces, por eso es importante el tema de la voluntad política y de ese accionar, esa excitativa que hace la voluntad política para que las cosas pasen. Y algo muy importante también, que usted me había preguntado anteriormente, entre las diferentes preguntas que me hizo, definitivamente también el Estado tiene la obligación de procurar, de incentivar que los habitantes y las industrias tengamos acceso a la última tecnología. Y en este momento la última tecnología la está brindando el 5G y por ende, repito, es obligación del Estado costarricense cumplir con la ley y por ende habilitar el entorno para que los habitantes podamos tener acceso a esta última tecnología. Pero repetimos, don Randa, lo más grave es que si no lo hacemos, vamos a dejar de aprender a leer y escribir. Vamos a convertirnos en analfabetas digitales y eso definitivamente va a tener un impacto terrible en la economía, pero sobre todo en la condición de vida de las personas que somos el centro del sistema y el centro de toda política pública. Claro, don Luis, usted era miembro del Consejo de Gobierno y realmente yo no entiendo, y tal vez me lo explica, además de lo que me iba a decir, cuál es el papel del MICID, que entiendo es el rector, pero el ICE no hace lo que le dice el MICID y tampoco entiendo la posición política del gobierno cuando leí hace un instante el plan de gobierno del presidente Alvarado, don Luis Adrián. Mire, el MICID es el rector de telecomunicaciones, tiene ahí un rol porque es rector también del ICE en la parte de telecomunicaciones. Y ahí hay que tener cuidado donde se pasa el tema de la autonomía, ¿verdad? O sea, ya en cuanto son decisiones propias estratégicas y todo eso que tiene que... Pero hay un tema, y aquí es claro, vea, yo quisiera seguir pensando en que el tema de 5G es fundamental y no ha cambiado su prioridad política. Porque yo le voy a ser sincero, a mí me extraña muchas veces, y no quisiera que se esté dando un cambio de esta, como el que lo voy a poner. En algún momento, pues se quería tomar el dinero de Fonatel para el proyecto Pagar, y en algún momento se quería agarrar 140 millones más para otro proyecto de ley, y entonces pues se quería desbancar el Fonatel, pero resulta, cosa que yo estuve en contra, pero resulta que de un momento a otro, entonces, se vocifera en contra de Fonatel porque no hay escuelas conectadas. Pero entonces, hace un año, el tema era quitar la plata a Fonatel. Hoy, entonces, invertir la plata de Fonatel. Entonces, yo quisiera pensar que eso no ha pasado en 5G y que hay consistencia entre lo que se ha dicho, lo que se ha planteado y lo que se está haciendo. En este instante, lo más importante es que se tome una decisión clara. Y yo, habiendo estado en Consejo de Gobierno, habiendo estado y presentado la estrategia de transformación digital como un acto político donde en su eje número 6 estaba el tema de 5G, recuperación de espectro y todo lo demás, página 50, que presenté con el señor presidente de la República, en un acto público que se hizo en un hotel donde estuvo toda la industria, pues nosotros sigamos con esa misma línea, porque al final, ¿sabe qué es el problema, don Randall y compañeros? Mire, se han dado todas las justificaciones legales, técnicas, de competencia, a nivel de modelo, todo. Pero resulta que en tanto tiramos la pelota para adelante y para adelante y para adelante, Costa Rica queda relegada. Chile ya lo está haciendo, República Dominicana ya lo está haciendo, se van negocios para Nicaragua, como lo expuso el vicepresidente de Camtic en un programa el fin de semana. Entonces, nosotros vamos para atrás y el tema es que las tecnologías 5G es un habilitador para todo el sector económico. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de Internet de las cosas, y de ahí las áreas de desarrollo económico como agricultura, pesca, emprendedurismo. O sea, esto es simple. Si nosotros no tomamos la decisión ya, don Randall,
la conversación que podríamos estar teniendo sobre 5G en 2 o 3 años fue que nosotros condenamos a Costa Rica al pasado. No le dimos las oportunidades a Costa Rica de tener una adopción tecnológica adecuada y simple y sencillamente condenamos a Costa Rica al pasado. Porque si hablamos de reactivación, tenemos ineludiblemente que conocer las consecuencias positivas que tiene el uso de la tecnología en esto. Entonces, ya yo creo que debe haber voluntad por todos lados. O sea, yo no coincido en que exista mala voluntad de parte de nadie, pero sí creo que debe tomarse decisiones. Y yo hago una llamada expresa al Poder Ejecutivo, al señor presidente y a la señora ministra y a la señora presidenta ejecutiva del ICE para que solucionen esto ya, porque si no vamos a atar a Costa Rica al pasado y las consecuencias reales a nivel de desarrollo van a ser terribles y dentro de 2 o 3 años vamos a tener una situación muy compleja en donde el tiempo no nos va a dar para poder ponernos a la altura de los demás países que sí lo hicieron. Yo quisiera terciar aquí un poquito para diferir de mi buen amigo Luis Adrián, porque yo sí encuentro responsabilidad del Estado en el no hacer. Encuentro responsabilidad porque resulta que la ley de enriquecimiento ilícito tiene un artículo que es el 3 y se llama el deber de probidad. Y ese deber de probidad exige el cumplimiento de la ley de acuerdo con el interés público. Adicionalmente también es de hacer responsable a la Contraloría, que antes se metió en tantos temas de la hacienda pública y hoy prácticamente hay un silencio sepulcral. O sea, el bien más valioso de la hacienda pública hoy es el espectro radioeléctrico. Y hay un informe de un organismo técnico del Estado que le está diciendo al Poder Ejecutivo, oiga, Poder Ejecutivo, no se están utilizando bien las frecuencias. Y el Poder Ejecutivo, en algunos casos, y eso lo tiene constancia el mismo Luis Adrián y Edwin, iniciaron procesos para recuperar espectro en la administración en donde ellos estuvieron. Pero esos procesos que se siguieron, ni uno fue contra el ICE, ni uno. Todos contra el sector privado, todos contra el sector privado. Se han tratado se metieron procesos de lesividad contra una televisora, no se prorrogó las frecuencias que siempre he venido discutiendo. Es que eso, quizás por ser parte interesada, hago la observación. En el caso de IBW, digamos, fue un caso dramático. Se le dejó explotar la frecuencia, prácticamente se le apagaron las estaciones en el tema de Internet y en el momento de la prórroga, el Ejecutivo se pronuncia en el último día en que tenía que pronunciarse sobre la prórroga, indicando de que no se prorrogaba, se apagaron todas las estaciones y se fue toda la inversión. Pero no ocurre exactamente lo mismo, ese tipo de justicia no ocurre lo mismo con el sector público. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nosotros somos tan asimétricos en el país? ¿Por qué la gente que tiene que actuar en las diferentes posiciones, ministros, viceministros, presidente de la República, contralor, contralora, subcontralor, presidenta ejecutiva del ICE, obviamente hoy están simplemente diciendo de me paré sobre la escoba o no tomo decisiones o simplemente aquí la ley de enriquecimiento ilícito no sirvió, es solamente un enunciado. A mí me parece que sí hay una responsabilidad y es evidente que tienen que asumirla. Déjenme preguntarle algo del servicio, don Edwin, porque alguna gente nos preguntó en Facebook y realmente yo hace rato le estoy haciendo números al tema de las tarifas. Le voy a contar, por ejemplo, yo tengo 100 megas en mi casa y soy feliz con 100 megas, realmente. Digo, no pasa nada más. Si me lo aumentan a 200 megas, soy del doble de feliz. Pero digamos, no necesito mucho más que eso, por supuesto. Hay industria cerca de mi casa que estaría muy contentas de usar una bestialidad hacia lo tico de conexión. Yo no la necesito. Pero entonces, la inversión en infraestructura que va a hacer que tiene que hacer el país en general para el 5G, la inversión que hacen las operadoras, finalmente una empresa contrata insisto, una bestialidad de conexión, ¿verdad? Yo no necesito la conexión más alta que tengo en mi casa con el servicio residencial y entonces digamos que sobrantes de esa enorme conexión que va para la empresa pueden utilizarse dando residencial de muy buena calidad. Eso me quedaría en la matemática de que las tarifas
¿se mantendrían o bajarían un poco? No sé si lo dije bien, si es una locura lo que estoy diciendo, don Edwin, pero por favor cuénteme qué opina usted. Bueno, vamos a ver, eso es un tema un poco técnico y no necesariamente funciona así como usted indica. O sea, no es que hay como un tubo de agua ¿verdad? Entonces, es un tema distinto, definitivamente. Y pues para eso existe un mercado abierto en el cual pues cada una de las empresas, ¿verdad? Cada una de las empresas o personas definitivamente pues van a adquirir el paquete que más se les adecue a sus necesidades y a su posibilidad de pago también, ¿verdad? Entonces, ese tema del sobrante definitivamente no funciona de esa manera. Okay. No funciona de esa manera, así es. Pero sí es importante y acá eso que usted menciona es interesante porque esto da pie a conversar de muchas cosas más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de costos. Entonces hay muchas posibilidades también. Y aquí es importante en este tema el tema de regulación. ¿Por qué? Porque nuestra legislación, por ejemplo, habla de incentivar la compartición de infraestructura. Entonces, es necesario hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque definitivamente la compartición de infraestructura viene a bajar los costos de los operadores, los costos de inversión, y por ende eso se va a reflejar en los temas de los precios que se ponen a los consumidores. Ok, gracias, don Edwin, además por la corrección. Es la 1:40, permítanme ir a la pausa comercial, dura 6 minutos, ya casi regresamos, porque yo quiero preguntarles dos cosas. Los tres han invitado a no politizar esto, ¿verdad? O a no ideologizar el tema. Sin embargo, existe una enorme discusión mundial sobre el tema de la tecnología, sobre China, sobre Estados Unidos, y yo quiero saber si alguno de ustedes piensa que esto tiene que ver algo con la resistencia en nuestro país. Esa es una de las cosas. Y la otra pregunta es ¿qué sería lo primero que harían cada uno de ustedes si estuviera en sus manos para impulsar algo que para mí no tiene ninguna discusión, que es impulsar el 5G? 1:41, ya volvemos a Matices. Hoy con don Edwin Estrada, Luis Adrián Salazar y don Juan Manuel Campos. Hay un montón de mitos y un montón de polémica además sobre la tecnología 5G, si China, si Estados Unidos, y eso ha ideologizado alguna discusión en buena parte del mundo. Ustedes han llamado a que no ocurra aquí, pero yo quiero preguntarles si creen, voy a empezar con don Edwin, si eso ha calado en algo en la discusión que tenemos en nuestro país, don Edwin. Mire, yo quisiera pensar que eso no es así, pero sí le voy a contar algo, que los usos de las frecuencias de espectro radioeléctrico que están consignadas en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, esto se hace una decisión en el seno de la UIT, lo que se llama la Mundial de Radio, que se hace cada 4 años. Entonces ahí es como una votación en Naciones Unidas, ¿verdad? Donde están todos los países y deciden para qué se van a usar las diferentes bandas. Y de ahí, a partir de ahí, en el caso de Costa Rica, las asumimos o no esas recomendaciones en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Entonces, en ese escenario, pues evidentemente se dan discusiones que podrían ser políticas también. ¿Por qué? Porque cada país grande, muy grande, que tiene la posibilidad de dictar pauta en el mercado, pues eventualmente estaría velando por sus propios intereses, ¿verdad? Y eso es lo que dicta la pauta hacia los demás países que participamos y que en este caso somos followers o seguidores. Esto sobre el uso de las bandas, y que el uso de las bandas ya están establecidas en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, y ahí no hay nada que discutir. Ya el plan establece que esas son bandas para IMT, o servicios móviles, perdón, sea 4G, 5G, 6G o lo que sea, y además que nuestra ley tiene una ley en convergencia. Entonces, eso es una ventaja y eso es un hecho que ya está. Entonces, a nivel de la discusión esta que usted me está diciendo, el 5G, pues yo no tengo elementos para decir eso, y yo quisiera pensar que no es así. Don Juan Manuel, ¿usted qué piensa? Bueno, yo creo que aquí tenemos un problema que hay que ponerlo en dos dimensiones. Por un lado, un problema geopolítico evidente entre Estados Unidos y China, sobre todo en el tema de patentes, porque también es digno de considerar en este momento que quien lleva adelante la carrera en 5G es China. O sea, eso no cabe la menor duda. Y de aquí se ha desatado eventualmente una guerra de sanciones. Sanciones que eventualmente se le han impuesto a fabricantes chinos que son fabricantes a la vez de infraestructura de quinta generación y que en Costa Rica tienen una posición privilegiada. De hecho, ese tema, algún medio periodístico costarricense lo ha señalado en el sentido de
la alarma que ha puesto la sección económica de la Embajada de los Estados Unidos en el ICE, sobre todo por el tema del equipamiento. Entonces, digamos que ahí sí hay un tema, pero que esto se traduzca en una decisión de no inversión, me parece que no está ligada. Yo creo que más bien en el problema que se observa en particular de por qué el ICE no ha hecho inversiones en 5G es que no tiene capacidad económica. El proceso de reestructuración es tan grande y el proceso de inversión es tan intenso que me parece que en este momento es simplemente, mire, ocupemos las bandas de frecuencia, como dice el informe de la SUTEL, en otra cosa, y no vamos a hacer inversiones o las calificamos de moda o de repente que están vinculadas al ocio y no al desarrollo potencial de un país. Y creo que ahí es donde tenemos un gran problema que hay que resolver. O sea, la política pública va a servir precisamente para hacer que el país avance en estos temas. Don Luis Adrián. Bueno, dos cosas. Primero, nada más, una pequeña aclaración. Don Juan Manuel me entendió que yo estaba diciendo que no había responsabilidad. Yo lo que estaba diciendo era que yo creía que había voluntad. Claramente la responsabilidad está totalmente definida en la ley. Eso nada más pues para aclararle tal vez el concepto a don Juan Manuel, si no me di a entender. Segundo, yo quisiera creer que no. Y adicionalmente a eso, yo creo que las políticas públicas en el país se dictan bajo un principio de neutralidad tecnológica. O sea, nosotros cuando llegamos y determinamos que el país debe caminar hacia la cuarta revolución industrial, debe tener un ecosistema digital lo suficientemente sólido, con vías digitales, con redes robustas, con 5G, pues adecuadas a las necesidades de la demanda actual, pues eso no se debe hacer pensando en una marca o en un país. Eso debe pensarse en cuál es la posición de Costa Rica desde el punto de vista de hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros activos y cuáles son los elementos que nosotros tenemos para potenciarnos como en economía digital. Entonces yo quisiera creer que no. Ahora, ciertamente es para todos evidente, y don Juan Manuel lo mencionaba hace un rato, pues la disputa que existe a nivel internacional por estos temas de 5G entre China y Estados Unidos. Vemos como hay restricciones para poder usar cierto tipo de tecnología en Estados Unidos o en China, etcétera. Entonces, este es un tema que sin duda alguna y para todos conocido, pues representa uno de los pulsos más importantes que se está dando en la geopolítica internacional, y esto es otro de los elementos que nos muestra que nosotros no podemos quedarnos fuera y que tenemos que ser parte integrante integral del desarrollo de 5G como líderes país. Es la 1:54, me quedan 3 minutos, lo que significa 1 minuto para cada uno de ustedes. Don Luis, si estuviera en sus manos, ¿qué sería lo primero que hace para resolver esto? Mire, lo primero que hago es lo que voy a hacer en este instante, es pedirle de la manera más respetuosa al señor presidente y a la señora ministra que por favor coordinen con el Instituto Costarricense de Electricidad para que se devuelvan esas frecuencias y no atemos al Costa Rica al pasado. Y que además de eso potenciemos a nivel de ICE, ya como costarricense y cliente del ICE, potenciemos al ICE dentro de la economía digital en el 5G. Entonces, tomemos la decisión, dejemos las vanidades, veamos que Costa Rica depende en su desarrollo sustancial y sustantivo en poder nosotros incluirnos dentro de 5G, si no vamos a quedar relegados, y esto va a crear un problema de altísimo impacto a las personas y a las empresas. Don Juan Manuel, ¿qué sería lo primero que usted hace? Porque usted habla de un problema más profundo, digamos, no solo de decisión, sino de falta de plata para hacer las inversiones, don Juan Manuel. También, claro, por supuesto. En este caso, mire, si en mis manos estuviera, tomaría la decisión de decirles, tienen una semana para presentarme el acuerdo correspondiente, dejando al ICE una porción importante del espectro en igualdad de condiciones a los demás, con el compromiso de que el ICE busque el financiamiento necesario y empiece la expansión de su red 5G. Digamos que esto podría incentivar no solamente el hecho de que Costa Rica avance en el tema de 5G, de que no se vea como un despojo ni una actitud contra el ICE, sino que beneficiemos todo el mercado. Y por supuesto que el tema del ICE y la reestructuración que está teniendo es un tema muy delicado, que hay que ponerle atención no ahorita, sino en el largo plazo. Y también una llamada de atención a la Contraloría, porque en este país se mueve a punta de amparos.
En este momento hay 3 amparos que están interpuestos en la Sala Constitucional precisamente para liberar espectro, para que la Contraloría intervenga, para que los planes de alfabetización digital y política pública se activen. O sea, esto es una barbaridad ante el no hacer de quienes están hoy gobernando. Don Edwin, ¿usted quería de primero? Definitivamente tomar la decisión, porque repito, es un tema de decisión. Y bueno, haría lo que hizo el equipo del Viceministerio de Telecomunicaciones durante todo este tiempo y desde 2009, trabajar apasionadamente para que pues todas las personas puedan tener acceso. Y acá pues el tema de espectro, que ya dije que tomaría la decisión, sin embargo hay muchos elementos más que tienen que tomarse en cuenta, como por ejemplo el asunto de infraestructura, seguir recorriendo las municipalidades, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, seguirlos convenciendo de que es importante que en los diseños de carreteras se incorporen el tema de los ductos, de la infraestructura de telecomunicaciones, convencer al Ministerio de Ambiente para que emita rápido los permisos correspondientes. ¿Por qué, don Randall? Porque para poder brindar los servicios de telecomunicaciones que las personas merecemos, y no solo merecemos, sino necesitamos para salir adelante, se requiere toda una coordinación de actividades, de acciones, empezando por espectro eléctrico, por infraestructura, y también haciendo acciones para que también el Poder Ejecutivo, el Estado se digitalice, la empresa privada se digitalice, y sobre todo las personas, nuestro talento humano se pueda transformar para que las personas que somos el centro del sistema, el centro de la política pública, podamos hacer uso apropiado, un uso seguro, un uso responsable, pero sobre todo un uso que nos genere mejorar las condiciones de vida. Es la 1:57. Muchas gracias por haber estado conmigo. Ha sido un programa realmente muy, muy rico. Alguien decía por ahí en Facebook que tenía hoy a los 3 mejores expertos en el tema. Yo creo lo mismo, así es que, don Luis Adrián, muchas gracias. No, muchas gracias, siempre a las órdenes, y aprovechemos este modelo que tenemos porque podemos ir adelante. Don Luis, don Luis, gracias. Don Juan Manuel, muchas gracias. Sí, con todo gusto y a la orden, aquí colaborando con el país. La verdad es que estos son temas fundamentales en los que tenemos que ponerle muchísima atención, no por nosotros, sino por los que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, y toda esa Costa Rica de futuro que nosotros no la vamos a ver, pero que ellos tienen la necesidad y el derecho de disfrutarla. Don Edwin, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, don Randall, compañeros. Un último llamado a seguir manejando desde un punto de vista técnico, tomemos decisiones y cumplamos con la ley. Señores, ¿qué canción escogieron para irse? Ya, yo creo que Luis Adrián había dicho cuál. Una de Knocking on Heaven's Door de Guns. De Guns N' Roses. ¿Cuál canción? Es que no oí bien. Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses. tocando la puerta del Las cielo. puertas del cielo, sí. Sí, pero somos 3, debería darnos por lo menos una más. No, dale, con eso yo estoy de acuerdo. Yo guarde, no es que viene esta tarde, pero don Edwin, dígame que esta canción no le gusta. Es buenísima. Me encanta, claro, me encanta. Es una buena selección. Sí, de hecho yo creo que es un cover. Yo creo que la de Guns no es original. Bueno, ahí Luis Adrián me está diciendo que sí. Yo creo que es un cover. Porque la original no es de Guns N' Roses, que por cierto tiene un nombre chivísima en inglés, pero tiene un nombre malísimo en español. Es decir, bueno, vamos tocando las puertas del cielo de rosas y armas. Pero bueno, viene esta tarde, mañana a las 12 en Matices, horario normal, estará el demógrafo Luis Rosero con nosotros. La situación del COVID está realmente muy, muy complicada. Guns N' Roses despide Matices, tocando las puertas del cielo. Hasta luego y feliz tarde.